Mi nombre es Rodolfo Santana. Tengo 72 años y hasta hace 3 meses creía que mi hija Esperanza era la persona más honesta del mundo. Pero una tarde de abril, cuando me dijo que con el seguro de vida que había contratado, yo viviría muy tranquilo, descubrí que llevaba años planificando mi muerte. Lo que ella no sabía es que yo había estado escuchando todas sus conversaciones telefónicas y que conocía cada detalle de su plan macabro. Imagínate la escena. Mi hija sentada en mi cocina, tomando mate, hablándome con esa voz dulce que usaba cuando quería convencerme de algo, mientras su marido Bruno esperaba en el auto para no tener que fingir que le importaba mi bienestar. «Con ese seguro vivirás bien, papá», me decía mientras revolvía el azúcar en su taza. «Es una póliza excelente, muy completa. Te cubre todo tipo de accidentes, enfermedades, cualquier cosa que pueda pasar. Y lo mejor es que las cuotas no son tan caras para alguien de tu edad». Yo la miraba y trataba de entender por qué insistía tanto con ese tema del seguro. Llevaba 3 semanas viniendo a casa todos los días para hablarme de lo importante que era que me protegiera con una buena cobertura médica. «Esperanza», le dije, «yo tengo obra social, tengo algunos ahorros para emergencias. No entiendo por qué te preocupa tanto que contrate un seguro privado». «Ay, papá, pero la obra social no te cubre todo. ¿Y tus ahorros? ¿Cuánto pueden durarte si te pasa algo grave? Con este seguro vas a estar protegido para cualquier cosa que pueda pasar. Cualquier cosa que pueda pasar». Esas palabras me sonaron raras, como si ella estuviera esperando que me pasara algo. Lo que siguió después cambió mi vida para siempre y me mostró que la hija que yo había criado con tanto amor se había convertido en alguien que yo no conocía, alguien capaz de planear lo impensable solo por dinero. Esperanza sacó unos papeles de su cartera. «Mira, papá, ya hablé con el agente de seguros. Él puede venir mañana para explicarte todos los beneficios. Es una empresa muy seria, muy confiable. El seguro cuesta 2,000 pesos por mes, pero vale la pena por la tranquilidad que te va a dar. 2,000 pesos por mes era mucho dinero para mi jubilación, pero no era eso lo que me preocupaba. Lo que me preocupaba era la forma en que Esperanza me presentaba el seguro, como si fuera una urgencia, como si yo estuviera en peligro inminente de algo terrible. «Papá», me decía, «vos ya no sos joven. A tu edad cualquier cosa puede pasar. Un resbalón en el baño, un problema cardíaco, una caída en la escalera. Tenés que estar preparado». Esa noche, después de que se fuera, me quedé pensando en todas las cosas que había dicho. ¿Por qué mi hija estaba tan obsesionada con que yo me muriera accidentalmente? ¿Por qué me hablaba de caídas, resbalones, problemas cardíacos como si fuera inevitable que me pasara algo así? ¿Por qué el agente de seguros tenía tanta prisa en venir a verme? Pero lo que realmente me prendió las alarmas fue algo que escuché esa madrugada. Yo tengo el sueño muy liviano desde que enviudé, así que cuando sonó el teléfono a las 2 de la mañana, me desperté inmediatamente. Era el teléfono fijo de la cocina, el que tiene el volumen alto para que yo pueda escucharlo desde cualquier parte de la casa. Alguien había colgado antes de que yo pudiera atender, pero el ruido me había despertado completamente. Me levanté para ir al baño y cuando pasé por la cocina, escuché que el teléfono sonaba otra vez. Esta vez atendí rápido. «Hola». Del otro lado no respondía nadie, pero podía escuchar voces hablando bajito, como si alguien hubiera llamado sin darse cuenta, como si el teléfono se hubiera marcado solo. Estuve a punto de cortar cuando reconocí la voz de mi hija. Esperanza estaba hablando con alguien y no se había dado cuenta de que había marcado mi número. La conexión era mala, pero podía escuchar fragmentos de la conversación. «Bruno», decía, «mañana tenés que convencerlo de que firme rápido. Si se pone a leer todas las cláusulas, se va a dar cuenta de que algo no está bien. El tipo del seguro dijo que hay que hacerlo antes de fin de mes para que entre en vigencia». Me quedé helado. Mi propia hija estaba conspirando para que yo firmara un seguro sin leer las cláusulas. Mi propia hija tenía prisa para que ese seguro entrara en vigencia antes de fin de mes. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué había en esas cláusulas que ella no quería que yo viera? Seguí escuchando con el corazón golpeándome en el pecho. Bruno le respondía algo que no pude entender bien, pero después escuché claramente a Esperanza decir:
No, Bruno, el viejo no puede sospechar nada. Tiene que creer que el seguro es para su propio bien. Si se da cuenta de lo que estamos planeando, todo se va a ir al carajo. El viejo. Mi propia hija me llamaba el viejo cuando hablaba con su marido, como si fuera un objeto, una molestia, un obstáculo para algo que ellos estaban planeando. Lo que estamos planeando. Esas palabras me dieron un escalofrío que me bajó desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué estaban planeando? ¿Por qué necesitaban que yo tuviera un seguro de vida con tanta urgencia? ¿Por qué Esperanza no quería que yo leyera las cláusulas? La conversación se cortó ahí, pero yo me quedé despierto el resto de la noche tratando de entender qué estaba pasando. Al día siguiente, Esperanza llegó con el agente de seguros exactamente a la hora que había prometido. Era un tipo joven, prolijo, con un maletín lleno de papeles y una sonrisa demasiado perfecta. «Buenos días, don Rodolfo. Soy Marcelo Ibarra de Seguros Fortuna. Su hija me contó que está interesado en contratar una póliza de vida integral». «Sí», le dije, «pero antes me gustaría conocer todos los detalles. Quiero leer bien las condiciones, las exclusiones, entender exactamente qué cubre y qué no cubre». El tipo me miró raro, como si hubiera dicho algo inesperado. «Por supuesto, don Rodolfo, pero le adelanto que es una póliza muy estándar. Cubre muerte por accidente, muerte por enfermedad, invalidez total, nada complicado». Esperanza se puso nerviosa. «Papá, el señor Ibarra tiene otros clientes que atender. Si querés podemos revisar los papeles después con más tranquilidad. Ahora lo importante es que firmes para que quede todo en regla». Pero yo insistí. «No, Esperanza, prefiero leer todo antes de firmar. A mi edad uno no puede andar firmando papeles sin entender qué está aceptando». El agente sacó una carpeta con formularios y contratos. Mientras me explicaba las coberturas básicas, yo leía cada línea tratando de encontrar algo sospechoso. Todo parecía normal, hasta que llegué a una cláusula que me llamó la atención. En caso de muerte accidental dentro de los primeros 6 meses de vigencia de la póliza, el beneficio se duplica automáticamente. ¿Qué significa esto?, le pregunté a Ibarra. «Significa, don Rodolfo, que si usted llega a fallecer por un accidente en los próximos 6 meses, sus beneficiarios cobran el doble de lo establecido en la póliza. Es una promoción especial que tenemos para clientes nuevos. Una promoción especial. El doble del dinero si yo me moría accidentalmente en los próximos 6 meses. Empezaba a entender por qué Esperanza tenía tanta prisa. ¿Y quiénes serían mis beneficiarios? Esperanza se adelantó antes de que el agente pudiera responder. «Yo, papá. Como soy tu única hija, yo figuro como beneficiaria de la póliza. Es lo más lógico, ¿no?» «Lo más lógico, sí, pero también lo más conveniente para alguien que estaba planeando que yo tuviera un accidente en los próximos 6 meses». Seguí leyendo y encontré otra cláusula interesante. En caso de muerte por causas naturales, dentro del primer año, la compañía se reserva el derecho de investigar las circunstancias del fallecimiento antes de proceder al pago. Pero en caso de muerte accidental, el pago se efectúa automáticamente una vez presentado el certificado de defunción. Ahí entendí todo. Si yo me moría por causas naturales, la compañía iba a investigar. Pero si me moría por un accidente, pagaban automáticamente y el doble de dinero. Era el crimen perfecto. Un accidente que pareciera natural, una investigación que no profundizara demasiado y una hija doliente que cobraba una fortuna por la muerte de su padre. «Bueno», le dije a la gente, «voy a pensarlo. Es una decisión importante y prefiero consultarla con la almohada». Esperanza se puso pálida. «Papá, pero si no firmás hoy, perdés la promoción del doble beneficio». El señor Ibarra me explicó que es solo hasta fin de mes. «Exactamente, don Rodolfo», confirmó el agente. «Si firma hoy, la póliza entra en vigencia el lunes y usted queda cubierto con el beneficio duplicado. Si espera, va a tener que pagar el mismo precio por la mitad del beneficio». La mitad del beneficio. Como si la vida de uno valiera más o menos según el día que firmaras un papel, como si fuera una oferta de supermercado. «Compre hoy y llévese el doble de dinero por la muerte de su padre». «No», les dije, «prefiero tomarme el tiempo. Si es un buen seguro, va a seguir siendo bueno la semana que viene». Esa tarde, después de que se fueran, decidí investigar por mi cuenta.
Llamé a un amigo que había trabajado toda la vida en una compañía de seguros. Raúl, le dije, necesito que me hagas un favor. ¿Podés averiguar qué tipo de reputación tiene la empresa Seguros Fortuna? Raúl me prometió que iba a indagar y me llamaría al otro día con información. También decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: espiar a mi propia hija. Si ella estaba planeando algo contra mí, yo tenía derecho a protegerme. Esa noche instalé una aplicación en mi teléfono que me permitía grabar conversaciones. No sabía cómo usar esas cosas modernas, pero mi vecino me había ayudado después de que le expliqué que sospechaba que alguien me estaba estafando. Al día siguiente, Raúl me llamó con información que me dejó sin palabras. Rodolfo, me dijo, esa empresa, Seguros Fortuna, tiene varios juicios por negarse a pagar pólizas, pero lo más raro es que tienen una especialidad muy particular: seguros con beneficios duplicados para muerte accidental en ancianos. Es como si fuera su negocio principal. ¿Qué querés decir con eso? Raúl suspiró antes de responder. Querido, en el ambiente se rumorea que esa empresa hace convenios con gente que necesita dinero rápido. Ofrecen seguros con beneficios altos para muerte accidental. Y después los accidentes empiezan a pasar con más frecuencia de lo normal. Nunca pudieron probarles nada, pero las estadísticas no mienten. Me quedé mudo. Mi propia hija me había llevado a una empresa especializada en matar viejos por dinero. Mi propia hija había elegido cuidadosamente una compañía que tenía experiencia en hacer pasar asesinatos por accidentes. ¿Hacía cuánto tiempo que estaba planeando esto? ¿Desde cuándo había decidido que era más fácil matarme que esperar a que me muriera naturalmente? Pero la información más terrible llegó esa misma tarde. Esperanza vino a casa como todos los días, pero esta vez la conversación fue diferente. Papá, me dijo, estuve pensando en lo que hablamos ayer sobre el seguro. Creo que tenés razón en tomarte tu tiempo, pero hay algo más importante de lo que tenemos que hablar, algo que tiene que ver con la casa. ¿Qué pasa con la casa? Papá, Bruno y yo estuvimos viendo nuestra situación económica y estamos muy complicados. El alquiler donde vivimos se nos va de las manos, las expensas aumentaron, los chicos necesitan útiles para el colegio. Estábamos pensando si no te molestaría que nos viniéramos a vivir acá por un tiempo. Acá, a mi casa. La casa donde había vivido con mi esposa Silvia durante 30 años. La casa donde había criado a Esperanza. La casa donde tenía todos mis recuerdos, todas mis cosas, toda mi vida organizada. Y ahora mi hija me proponía que la compartiera con ella, con su marido y con sus 2 hijos adolescentes que apenas me dirigían la palabra cuando venían de visita. ¿Por cuánto tiempo?, le pregunté. No sé, papá, hasta que mejore la situación. Capaz 1 año, capaz 2. Depende de cómo vayan las cosas con el trabajo de Bruno. Pero te prometo que no te vamos a molestar. Podés seguir viviendo como siempre. Nosotros nos acomodamos en las habitaciones de arriba. Las habitaciones de arriba. Como si mi casa fuera un hotel donde ella podía reservar las habitaciones que quisiera. Como si después de 72 años de vida independiente yo fuera a estar cómodo compartiendo mi espacio con una familia que tenía horarios diferentes, costumbres diferentes, ruidos diferentes. Como si a mi edad fuera fácil adaptarme a tener gente desconocida en mi territorio. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que todo estaba conectado. Primero el seguro de vida, con beneficio duplicado por muerte accidental. Después la propuesta de venir a vivir a mi casa. Si ellos vivían acá, iba a ser mucho más fácil que me pasara un accidente doméstico. Un resbalón en la ducha, una caída por la escalera, un problema con la estufa a gas. Accidentes que pasaran naturalmente cuando hubiera testigos presenciales que confirmaran que había sido una tragedia inevitable. Esperanza, le dije, necesito pensarlo. Es un cambio muy grande para mí. No estoy acostumbrado a vivir con gente. Desde que murió tu madre, la soledad se volvió parte de mi rutina. Ella insistió. Papá, pero vas a estar acompañado. No vas a tener que preocuparte por nada. Nosotros nos vamos a encargar de la casa, de las compras, de cocinar. Vas a estar como un rey, o como un prisionero esperando su ejecución. Esa noche, decidí activar la grabadora de mi teléfono antes de que Esperanza se fuera. Quería tener pruebas de lo que estaba sospechando.
Cuando ella se despidió y salió a la vereda donde la esperaba Bruno en el auto, yo me asomé discretamente a la ventana con el teléfono grabando. La conversación que escuché esa noche me confirmó mis peores sospechas y me dio las pruebas que necesitaba para protegerme. Bruno, le decía a Esperanza mientras subía al auto, el viejo está empezando a sospechar algo. Hoy no quiso firmar el seguro y puso excusas cuando le propuse que nos viniéramos a vivir acá. Creo que sabe que algo no está bien. Bruno le respondió con una voz que me heló la sangre. Esperanza, si el tipo sospecha, tenemos que acelerar los tiempos. El contacto de la empresa me dijo que tienen que ser accidentes creíbles. Si nos mudamos para acá y al otro día se muere, van a sospechar. Pero si esperamos demasiado, capaz se da cuenta de todo y se nos complica. La empresa, el contacto. Accidentes creíbles. Mi hija no solo había contratado un seguro fraudulento, sino que tenía contactos dentro de la empresa que le asesoraban sobre cómo cometer el crimen perfecto. Esperanza siguió hablando. A mí me da lo mismo, Bruno, pero necesitamos esa plata. Con lo que debemos del alquiler, más las cuotas del auto, más las tarjetas de crédito, si no conseguimos dinero rápido nos van a embargar todo. Y el viejo ese no se muere más. Puede vivir 10 años más jodiéndonos la vida. El viejo ese. Así me llamaba mi propia hija cuando creía que nadie la escuchaba. No Rodolfo, no papá, no mi padre. El viejo ese que les estaba jodiendo la vida por no morirse lo suficientemente rápido para resolver sus problemas económicos. Bruno propuso algo que me hizo temblar. ¿Y si hacemos el accidente sin el seguro? Total, después de que se muera, la casa va a ser tuya. La podemos vender y con esa plata solucionamos todo. Esperanza lo pensó un momento. No, es muy arriesgado. Si lo matamos sin seguro van a investigar más. Con el seguro parece que fue mala suerte. Además, con el beneficio duplicado, cobramos 200,000 pesos. Mucho más de lo que vale esta casa vieja. 200,000 pesos. Ese era el precio de mi vida, según mi hija. 200,000 pesos por los 72 años que había vivido, por haberla criado, por haberle pagado los estudios, por haberla cuidado cuando era chica y estaba enferma, por haber trabajado toda la vida para darle un futuro mejor del que yo había tenido. Mi vida valía lo mismo que un auto usado. Lo último que escuché antes de que arrancaran el auto fue Esperanza diciéndole a Bruno, mañana vuelvo a insistir con el tema de mudarnos. Si acepta, firmamos el seguro el viernes y en 2 semanas ya tendríamos todo resuelto. En 2 semanas ya tendríamos todo resuelto. En 2 semanas yo estaría muerto y ellos estarían cobrando el seguro como hijos dolientes que habían perdido a su padre querido en un accidente doméstico. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cocina, tomando mate frío y tratando de procesar que mi propia hija, la nena que había sido la luz de mis ojos durante toda mi vida, estaba planeando matarme por dinero, tratando de entender cómo una persona podía llegar a ese nivel de frialdad, de cálculo, de maldad pura. Me acordé de cuando Esperanza era chica y se enfermó de neumonía. Pasé 3 noches sin dormir al lado de su cama, dándole los remedios cada 4 horas, controlándole la fiebre, rezando para que se recuperara. Me acordé de cuando empezó la escuela y lloraba porque los otros chicos la molestaban. Yo iba a hablar con las maestras, la consolaba, le compraba los útiles más lindos para que se sintiera especial. Me acordé de cuando se recibió de maestra y yo organicé una fiesta en casa para celebrar su título. Estaba tan orgulloso de mi hija profesional. ¿Dónde se había perdido esa nena que yo había criado con tanto amor? ¿En qué momento se había convertido en esta mujer capaz de planear el asesinato de su propio padre? Había sido siempre así y yo no me había dado cuenta, ¿o algo la había cambiado en el camino? Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi hija quería jugar al gato y el ratón, yo le iba a demostrar que el ratón viejo tenía algunos trucos que ella no conocía. Si ella creía que podía manipularme como a un idiota, se iba a llevar la sorpresa de su vida. Pero antes necesitaba estar completamente seguro de mis sospechas. No podía acusar a mi propia hija de intento de asesinato sin tener pruebas absolutamente sólidas. Esa mañana esperé a que Esperanza se fuera a trabajar y después revisé cada rincón de mi casa
buscando pistas de lo que estaba planeando. En su cuarto, que había sido su habitación de adolescente y que ella usaba ahora cuando venía a visitarme, encontré algo que me heló la sangre. Debajo del colchón había una carpeta con papeles que no debería haber tenido. Eran fotocopias de mis documentos personales, mi documento de identidad, las escrituras de la casa, los resúmenes de mis cuentas bancarias que había dejado sobre la mesa de la cocina la semana anterior. También había notas escritas con su letra donde había calculado cuánto valía mi patrimonio. Casa, 150,000 pesos. Ahorros, 50,000 pesos. Total, 200,000 pesos. Pero lo más perturbador eran las anotaciones que había hecho al margen de los papeles. Papá se acuesta a las 10. Toma medicamentos para la presión a las 7 de la mañana. Baja a desayunar por la escalera principal. Se ducha todos los días a las 8 de la noche. Mi propia hija había estado estudiando mis rutinas, como si fuera un animal al que había que cazar. En otra hoja había escrito preguntas que me daban escalofríos. ¿Cuánto tiempo tardan en encontrar un cuerpo en esta casa? ¿Los vecinos pueden escuchar gritos desde acá? ¿Qué tipo de accidente sería más creíble para un hombre de 72 años? No eran preguntas teóricas. Eran preguntas de alguien que estaba planificando un crimen real. También encontré el teléfono de contacto de la empresa Seguros Fortuna, anotado en varios lugares diferentes, como si ella hubiera estado practicando o memorizando el número. Al lado del teléfono había escrito fechas. Seguro, viernes 15 de abril. Mudanza, lunes 18 de abril. Accidente, miércoles 27 de abril. Mi muerte tenía fecha programada para el 27 de abril. Pero lo que más me impactó fue encontrar un frasco de pastillas que no reconocía escondido entre sus cosas. El rótulo decía Lorazepam, dosis máxima para sedación. Había buscado en internet qué era esa droga y había descubierto que en grandes cantidades podía causar paro respiratorio en personas mayores. Mi hija no solo estaba planeando simular un accidente, sino que también tenía preparado un plan para drogarme antes de matarme. Esa tarde llamé al doctor Pereira, mi médico de confianza desde hacía 20 años. Doctor, le dije, necesito pedirle un favor muy grande y muy confidencial. Necesito que me haga un análisis de sangre completo y que me dé un certificado de que estoy en perfectas condiciones de salud física y mental. Además, necesito que ese certificado quede registrado en su consultorio con fecha de hoy y que usted guarde una copia en un lugar seguro. Doctor, le dije, necesito pedirle un favor muy grande y muy confidencial. Necesito que me haga un chequeo médico completo y que me dé un certificado de que estoy en perfectas condiciones de salud física y mental. Además, necesito que ese certificado quede registrado en su consultorio con fecha de hoy. Don Rodolfo, me preguntó extrañado, ¿pasó algo? ¿Se siente mal? No, doctor, me siento perfectamente bien, pero tengo razones para creer que alguien va a tratar de hacerme daño y quiero tener documentado que hoy estoy completamente sano. Si me llega a pasar algo sospechoso, quiero que haya pruebas médicas de que no tenía ningún problema de salud que justificara un accidente. El doctor me citó para esa misma tarde y me hizo todos los estudios que le pedí. También llamé a mi abogado, el doctor Rivas, que había hecho el testamento de Silvia cuando ella se enfermó. Doctor Rivas, necesito volver a hacer mi testamento urgentemente. Quiero cambiar completamente los beneficiarios y agregar algunas cláusulas especiales de seguridad. También necesito que me ayude a redactar una carta dirigida a la policía explicando mis sospechas sobre mi hija. El abogado me dijo que podía atenderme al día siguiente y que llevara mi documento y las escrituras de la casa. Pero lo más importante que hice ese día fue ir al banco y hablar con el gerente, el señor Maldonado, que me conocía desde hacía años. Señor Maldonado, le dije, tengo razones para creer que alguien de mi familia está planeando hacerme daño para heredar mi dinero. Necesito proteger mis ahorros y asegurarme de que si me pasa algo sospechoso, usted tenga instrucciones claras sobre qué hacer con mi patrimonio. El gerente me escuchó con preocupación y me explicó todas las opciones de seguridad que tenía disponibles. Decidimos crear una cuenta nueva a nombre de una fundación de niños huérfanos.
transferir todos mis ahorros a esa cuenta y establecer que yo era el único que podía manejar los fondos mientras estuviera vivo. También firmamos un documento que establecía que si yo moría en circunstancias sospechosas, el banco debía entregar inmediatamente toda la información de mis movimientos bancarios a la policía. Esa tarde, también fui a una casa de artículos electrónicos y compré cámaras de seguridad ocultas y grabadores de voz diminutos. El vendedor, un joven muy amable, me explicó cómo funcionaban y me ayudó a configurar una aplicación en mi celular para ver las grabaciones en tiempo real. También me enseñó a usar una función del teléfono que grababa automáticamente todas las llamadas que recibía y las guardaba en una carpeta secreta. Cuando volví a casa esa noche, me sentí como un espía preparándose para una misión peligrosa. Instalé las cámaras en lugares estratégicos, una en la cocina escondida detrás de la cafetera, una en el living camuflada entre los libros, una en el pasillo principal detrás de un cuadro y una en mi dormitorio oculta dentro de un despertador viejo que ya no usaba. También coloqué grabadores de voz debajo de las mesas y dentro de algunos muebles. Esa noche, antes de acostarme, revisé todo el sistema para asegurarme de que funcionara correctamente. Era extraño sentir que mi propia casa se había convertido en un campo de batalla, donde yo tenía que protegerme de mi propia hija. Era deprimente pensar que la persona que había crecido en esas habitaciones, que había jugado en ese patio, que había celebrado todos sus cumpleaños en esa cocina, ahora estaba planeando convertir ese mismo lugar en la escena de mi muerte. Pero también sentía una extraña sensación de empoderamiento. Por primera vez en mi vida, estaba tomando el control de una situación donde alguien quería lastimarme. Por primera vez, estaba siendo proactivo en lugar de simplemente esperar que las cosas pasaran. Por primera vez, me estaba defendiendo con inteligencia en lugar de solo confiar en que la gente me iba a tratar bien por bondad. Esa noche, instalé las cámaras en lugares estratégicos, una en la cocina, una en el living, una en el pasillo y una en mi dormitorio. Si mi hija venía a matarme, iba a quedar todo filmado. Si trataba de hacer que pareciera un accidente, yo iba a tener las pruebas de que había sido un asesinato premeditado. Al día siguiente, Esperanza llegó más temprano que de costumbre. «Papá», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien, «vine a conocer tu respuesta sobre lo de mudarnos acá. Bruno está esperando en el auto porque si decís que sí, hoy mismo podemos empezar a traer algunas cosas. Hoy mismo». «Qué casualidad que tuviera tanta prisa». «Esperanza», le dije, «estuve pensando mucho en tu propuesta y llegué a la conclusión de que tenés razón. Esta casa es muy grande para mí solo. Sería bueno tener compañía, sobre todo a mi edad». Se le iluminó la cara como si le hubiera anunciado que había ganado la lotería. «Ay, papá, qué alegría. Vas a ver que todo va a salir perfecto. Nosotros nos vamos a encargar de cuidarte muy bien». «Muy bien, seguro que sí». Pero antes de que se muden, seguí diciendo, «Quiero pedirte algo. Quiero que firmemos un acuerdo de convivencia, un papel donde queden claras las reglas de la casa, las responsabilidades de cada uno, esas cosas. Es para evitar problemas después». «¿Un acuerdo? ¿Para qué, papá? Somos familia, no necesitamos papeles entre nosotros», insistí. «No, Esperanza, a mi edad prefiero tener todo claro desde el principio. Es más ordenado así. Podemos ir mañana al escribano para que redacte algo sencillo». Ella se puso nerviosa. «Papá, no hace falta gastar plata en escribanos. Podemos charlar todo acá en casa. No quiero que tengas gastos innecesarios». Gastos innecesarios, pero el seguro de vida de 2,000 pesos por mes era una inversión inteligente. Pero insistí con el escribano porque quería que quedara registrado oficialmente que ella se estaba mudando a mi casa. Quería que hubiera pruebas legales de que tenía acceso a mi domicilio en las fechas cercanas a mi supuesto accidente. Esa tarde, cuando se fue a buscar algunas pertenencias para empezar la mudanza, yo revisé las grabaciones de las cámaras ocultas. Todo había quedado perfectamente registrado. Sus expresiones de felicidad cuando acepté que se mudaran, su nerviosismo cuando propuse el acuerdo legal, sus excusas para no ir al escribano. Tenía pruebas de que su alegría no tenía nada que ver con cuidarme a mí y todo que ver con tener acceso a mi casa para matarme.
Al día siguiente, fuimos al escribano. El doctor Salinas redactó un acuerdo simple donde establecía que Esperanza y su familia tenían permiso para vivir en mi casa por tiempo indefinido, pero que yo seguía siendo el único propietario y que ellos no tenían derechos sobre la propiedad. Esperanza firmó sin leer, demasiado ansiosa por formalizar su acceso a mi domicilio, pero lo que ella no sabía es que después de que se fuera, yo volví al escribano solo. Doctor Salinas, le dije, además del acuerdo de convivencia, necesito redactar un nuevo testamento. Quiero dejarle todo mi patrimonio a la Fundación Esperanza de Vida. Mi hija no va a heredar ni un peso de mis bienes. El escribano me miró sorprendido, pero redactó el testamento como yo le pedía. También aproveché para contarle al escribano toda la situación. Doctor, hay razones para creer que mi hija está planeando matarme para cobrar un seguro de vida. Tengo grabaciones que lo comprueban. Si me llega a pasar algo sospechoso, quiero que usted tenga estas pruebas y que las entregue a la policía. Le di una copia de las grabaciones que había hecho y le pedí que las guardara en su caja fuerte. Esa misma tarde, Esperanza y Bruno llegaron con un camión pequeño lleno de muebles y cajas. Los chicos, Matías de 16 años y Lucía de 14, parecían tan entusiasmados como si los estuvieran mandando a un campo de concentración. Ninguno de los dos me dirigió la palabra durante toda la mudanza. Para ellos, yo era simplemente el abuelo raro que los obligaba a dejar su casa para venir a vivir con un viejo. Bruno me saludó con un apretón de manos que duró menos de un segundo. Don Rodolfo, muchas gracias por dejarnos venir acá. Esperanza me contó que usted es muy generoso, como si alojar a una familia de 4 personas en mi casa fuera un acto de generosidad y no una estrategia de supervivencia para evitar que me mataran en mi propia cama. Los primeros días de convivencia fueron extraños. Esperanza se comportaba como la hija perfecta. Me preparaba el desayuno, me preguntaba cómo había dormido, me ofrecía ayuda para todo. «Papá, ¿querés que te lleve al médico? Papá, ¿necesitas que te haga algún trámite? Papá, ¿te molesta si ponemos música un poquito más fuerte?» Todo muy considerado, todo muy dulce, todo muy falso. Bruno se mantenía al margen, pero yo notaba que estudiaba la casa. Veía cómo miraba las escaleras, cómo observaba el baño, cómo prestaba atención a la estufa de la cocina, a los enchufes eléctricos, a las ventanas. Estaba analizando los lugares donde podría haber un accidente doméstico creíble. Estaba buscando la manera perfecta de matarme sin que pareciera un homicidio. Una semana después de la mudanza, Esperanza volvió con el tema del seguro. «Papá, ¿te acordás del seguro de vida que habíamos hablado? El agente me llamó para preguntar si seguís interesado, pero me dijo que la promoción del beneficio duplicado vence mañana. Si no firmás antes del viernes, perdés esa oportunidad». Claro, el beneficio duplicado que me iba a permitir valer 200,000 pesos en lugar de 100,000. La diferencia entre un asesinato mediocre y un asesinato rentable. «Está bien, Esperanza», le dije. «Désile a la gente que venga mañana por la tarde. Voy a firmar el seguro». Su cara de felicidad era inconfundible. Era la cara de alguien que acababa de confirmar que su plan iba a funcionar. Esa noche, desde mi cuarto, escuché a Esperanza hablando por teléfono con alguien. «Mañana firma el seguro», decía. «El viernes entra en vigencia. A partir del lunes ya podemos actuar. Le vamos a dar una semana para que se acostumbre a vivir con nosotros y después hacemos el accidente. Tiene que parecer natural. A partir del lunes ya podemos actuar». O sea que mi fecha de muerte ya estaba programada para la semana siguiente. Mi hija había calculado que una semana era el tiempo perfecto para que el accidente pareciera creíble, pero no sospechoso. Una semana para que yo me confiara, para que bajara la guardia, para que me acostumbrara a tenerlos viviendo en casa. Al día siguiente llegó el agente de seguros con todos los papeles preparados. «Don Rodolfo, me alegra saber que decidió contratar nuestra póliza integral. Va a estar muy bien protegido». Firmé todos los papeles sin hacer preguntas, actuando como el viejo ingenuo que ellos creían que era. Pero antes de que se fuera el agente, le hice una pregunta que los dejó helados. «Disculpe, señor Ibarra,
Ustedes tienen estadísticas sobre cuántos clientes se mueren accidentalmente en los primeros meses de vigencia de la póliza. El tipo se puso pálido. ¿Por qué me pregunta eso, don Rodolfo? Curiosidad nomás. A mi edad uno se pone a pensar en esas cosas. ¿Es muy común que la gente se muera justo después de contratar un seguro de vida? No, para nada, don Rodolfo. Los accidentes son eventos impredecibles que pueden pasar en cualquier momento. Impredecibles. Claro. Esperanza estaba nerviosa. Papá, ¿por qué preguntas esas cosas? Es de mala suerte hablar de la muerte. Tenés razón, hija. Mejor cambiemos de tema. Pero yo había logrado lo que quería. Plantar una semilla de preocupación en la cabeza de la gente. Si yo aparecía muerto la semana siguiente, ese tipo se iba a acordar de mi pregunta. El fin de semana fue tranquilo, pero yo notaba que algo estaba cambiando en el ambiente de la casa. Bruno y Esperanza hablaban en voz baja cuando creían que yo no los escuchaba. Los chicos pasaban más tiempo en sus cuartos. Había una tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando que pasara algo importante. El lunes por la mañana, Esperanza me preparó un desayuno especial. Huevos fritos, tostadas con mermelada casera, café recién hecho. Papá, me dijo mientras me servía, quería agradecerte por todo lo que estás haciendo por nosotros. Dejarnos vivir acá, bancarnos con todos nuestros problemas, ser tan comprensivo. Sos el mejor padre del mundo, el mejor padre del mundo, que estaba a punto de ser asesinado por su hija ejemplar. Después del desayuno, me dijo que tenía que salir a hacer algunas compras y que Bruno se había ido temprano a trabajar. Los chicos estaban en el colegio, así que yo me iba a quedar solo en casa hasta la tarde. Perfecto. El escenario ideal para un accidente doméstico. La víctima sola en casa, sin testigos, con mucho tiempo para que el cuerpo fuera encontrado después de que el accidente ya hubiera pasado. Esperanza se despidió con un beso en la frente que me dio escalofríos. Era el beso de Judas, el beso de la traición, el beso de quien se despide de alguien sabiendo que no lo va a volver a ver vivo. Pero lo que mi hija no sabía es que yo no me iba a quedar en casa esperando la muerte como un cordero. En cuanto se fue, yo también salí. Me fui directamente a la comisaría del barrio. Pedí hablar con el comisario Fernández, que conocía de vista porque vivía cerca de casa, y le conté toda la situación. Comisario, le dije mientras le mostraba las grabaciones de mi teléfono, mi hija está planeando matarme para cobrar un seguro de vida. Tengo pruebas de las conversaciones donde ella y el marido admiten que están planeando un accidente. Necesito que me ayude a protegerme. El comisario escuchó las grabaciones con cara de sorpresa y de indignación. Don Rodolfo, esto es muy serio. Vamos a activar un operativo de vigilancia inmediata. Hoy mismo ponemos a un efectivo de civil cerca de su casa para controlar cualquier movimiento sospechoso. Y le voy a dar el número de mi teléfono personal para que me llame si pasa cualquier cosa rara. También, a partir de hoy, usted viene a firmar acá a la comisaría todos los días a las 6 de la tarde para confirmar que está bien. Volví a casa sintiéndome más tranquilo. Sabía que la policía me estaba cuidando. Sabía que había dejado todas las pruebas necesarias para que Esperanza y Bruno fueran arrestados si me pasaba algo. Sabía que mi plan de defensa estaba funcionando mejor de lo que había esperado. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Era Esperanza, que volvía de hacer las compras. Pero algo estaba raro. Venía sola, sin las bolsas del supermercado que supuestamente había ido a buscar. «Hola, papá», me dijo con una sonrisa extraña. «¿Cómo estuviste? ¿Hiciste algo especial esta mañana?» «Especial», como si hubiera tenido que hacer algo especial el último día de mi vida. «No, hija, estuve tranquilo acá en casa. Leí el diario, tomé mate, hice un poco de limpieza». Mentira. Había estado en la comisaría denunciando su plan de asesinato, pero ella no tenía que saber eso todavía. Esperanza se puso a caminar por la casa, como si estuviera inspeccionando algo. «Papá, ¿no notaste nada raro en las escaleras? Me parece que hay un escalón que está medio flojo. Capaz es peligroso. Deberías tener cuidado cuando subís y bajás. Escalones flojos». Qué conveniente que justamente ese día ella notara un peligro en las escaleras. También revisó el baño. «Papá, el piso del baño está muy resbaladizo y la alfombrita está muy gastada.
Podés resbalarte y lastimarte feo. Quizás deberías ducharte cuando haya alguien en casa por las dudas. Pisos resbaladizos. Otro accidente doméstico muy creíble para un hombre de 72 años. Después fue a la cocina y empezó a manosear la estufa. Papá, me parece que esta estufa pierde gas. ¿No sentís un olor raro? Capaz habría que llamar al gasista para que la revise. Pérdidas de gas. El tercer accidente doméstico posible. Mi hija estaba sembrando las semillas de su coartada. Cuando me encontraran muerto, ella iba a poder decir que había notado todos esos peligros y que me había advertido sobre ellos. Esa tarde, cuando fueron llegando Bruno y los chicos, yo me quedé en mi cuarto haciendo que leía, pero en realidad estaba observando todo a través de las cámaras ocultas que había instalado. Los veía moverse por la casa, susurrar entre ellos, hacer planes que no alcanzaba a escuchar completamente. A las 6 en punto salí de casa. Les dije que iba a caminar un poco antes de cenar, que necesitaba aire fresco. En realidad, iba a la comisaría a cumplir con el protocolo que habíamos establecido. «Comisario Fernández», le dije cuando llegué, «todo sigue normal, pero mi hija estuvo inspeccionando la casa esta tarde. Revisó las escaleras, el baño, la estufa. Está preparando las excusas para el accidente». «Perfecto, don Rodolfo». Nuestro efectivo confirmó que su hija salió esta mañana, pero no fue a ningún supermercado. Fue a una ferretería del centro y compró algunas cosas que no pudimos identificar. También pasó por una farmacia. Estamos documentando todos sus movimientos. Cuando volví a casa, encontré a toda la familia cenando como si nada estuviera pasando. Esperanza había preparado mi comida favorita, milanesas con puré, la misma comida que me hacía Silvia cuando quería celebrar algo especial, la misma comida que me preparaba cuando yo estaba triste y necesitaba que me consintieran. Era la cena perfecta para despedir al padre que iba a morir al día siguiente. Era la última cena del condenado. Durante la cena, todos estaban extrañamente alegres. Bruno me contó chistes. Los chicos me preguntaron sobre mis tiempos de juventud. Esperanza me llenó el plato 2 veces y me sirvió postre. Era la familia perfecta, teniendo su último momento juntos antes de que el patriarca sufriera un trágico accidente doméstico. Esa noche me costó dormir. No por miedo, sino por ansiedad. Sabía que al día siguiente iba a desenmascarar a mi propia hija. Sabía que iba a tener que verla arrestada, procesada, condenada por intento de asesinato. Sabía que iba a perder para siempre a la única familia que me quedaba, pero también sabía que no tenía otra opción. Era mi vida o la suya. El martes por la mañana me levanté temprano. Esperanza ya estaba en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» «Sí, hija, muy bien. Hoy me siento con mucha energía. No sabes las ganas que tengo de hacer cosas». Me miró con una expresión rara, como si mis ganas de hacer cosas fueran un inconveniente para sus planes. Después del desayuno, Esperanza me dijo que tenía que salir otra vez. «Papá, tengo que ir al médico para un control de rutina. Bruno se va a quedar trabajando desde acá hoy, así que no vas a estar solo. Cualquier cosa que necesites, le pedís ayuda a él». Bruno trabajando desde casa. Qué conveniente que justamente ese día decidiera hacer home office para poder estar presente durante mi accidente. En cuanto Esperanza se fue, Bruno cambió completamente su actitud. Dejó de fingir que trabajaba en su computadora y empezó a caminar por la casa con una bolsa de herramientas. «Don Rodolfo», me dijo con una sonrisa que me dio miedo, «voy a aprovechar que Esperanza no está para arreglar algunas cosas de la casa. Algunas cosas que pueden ser peligrosas para usted». «¿Qué cosas?» Bruno sacó un destornillador de la bolsa. «Por ejemplo, ese escalón que mencionó ayer Esperanza. Lo voy a aflojar un poco más para que cuando usted pise ahí se tambalee y se caiga. Es un accidente muy común en gente de su edad. Don Rodolfo, usted va a bajar las escaleras como siempre. Va a pisar el escalón flojo, se va a caer y se va a golpear la cabeza contra el piso. Va a ser rápido e indoloro». No podía creer lo que estaba escuchando. Bruno me estaba explicando detalladamente cómo me iba a matar. Me estaba contando paso a paso el plan que habían elaborado para asesinarme, y lo hacía con la tranquilidad de quien explica cómo arreglar una canilla que gotea.
Si el accidente de las escaleras no funciona, siguió diciendo mientras sacaba otras herramientas, tenemos el plan B. Voy a desconectar un poquito la manguera del gas de la estufa. No mucho, solo lo suficiente para que haya una pérdida pequeña. Después, cuando usted vaya a cocinar el almuerzo y encienda el fuego, va a haber una explosión. También va a aparecer un accidente muy normal. ¿Y si ninguno de los dos funciona? Bruno sonrió. Entonces vamos al plan C. En el baño voy a poner un poquito de aceite en el piso y voy a aflojar la baranda de la ducha. Cuando usted se bañe, va a resbalarse, se va a agarrar de la baranda se va a romper y se va a dar un golpe en la cabeza contra la pared. 3 accidentes diferentes, don Rodolfo. Uno de los 3 va a funcionar. Yo lo escuchaba sin poder reaccionar. Era como estar en una pesadilla donde el asesino te explica cómo te va a matar y vos no podés hacer nada para evitarlo. Pero lo que Bruno no sabía es que yo tenía mi teléfono en el bolsillo y que todo lo que estaba diciendo quedaba grabado. Cada detalle del plan, cada método de asesinato, cada confesión de intención homicida. Bruno, le dije con la voz más tranquila que pude encontrar, tengo una pregunta. ¿Por qué me estás contando todo esto? ¿No te parece un poco arriesgado explicarle a la víctima cómo la vas a matar? Bruno se rió. Don Rodolfo, dentro de 2 horas, usted va a estar muerto. No importa lo que sepa o lo que no sepa. Los muertos no hablan. Los muertos no hablan. Pero los vivos sí. Y yo estaba grabando cada palabra para entregársela después a la policía. Bruno empezó a trabajar en las escaleras, aflojando los tornillos del escalón como había prometido. Trabajaba con la precisión de alguien que había hecho eso antes, con la tranquilidad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando terminó con las escaleras, fue a la cocina a manipular la estufa. Mientras él trabajaba, yo mandé un mensaje de texto al comisario Fernández con una sola palabra. Ahora. Era la señal que habíamos acordado para que la policía entrara en acción inmediatamente. 10 minutos después, sonó el timbre. Era un vendedor ambulante que quería ofrecerme productos de limpieza. En realidad era el efectivo de civil que había estado vigilando la casa. Don Rodolfo, me dijo en voz alta para que Bruno escuchara, le puedo mostrar estos productos que tengo. Son muy buenos para gente mayor como usted. Bruno se puso nervioso. Don Rodolfo, no abra la puerta. Capaz es un ladrón que está viendo si hay gente en casa. No, Bruno, le dije, voy a ver qué tiene para vender, necesito salir un poco de la casa. Abrí la puerta y el efectivo entró como si fuera un vendedor común, pero inmediatamente mostró su placa y su arma. Policía. Quédese donde está y ponga las manos donde las pueda ver. Bruno se quedó paralizado con el destornillador en la mano. En ese momento entraron 3 efectivos más por la puerta trasera y 2 por las ventanas. En menos de 1 minuto, mi casa se llenó de policías y Bruno estaba esposado en el suelo. ¿Dónde está su esposa?, le preguntó el comisario a Bruno. No sé, salió esta mañana. Mentira, dijo el comisario. La tenemos detenida desde hace 1 hora. La arrestamos cuando fue a retirar dinero del banco con documentos falsos para preparar su escape. Su plan se terminó, Bruno. Bruno me miró con una expresión de odio que nunca voy a olvidar. Usted sabía todo, viejo de mierda. Usted nos tendió una trampa. Sí, Bruno, le respondí. Los tendí una trampa exactamente igual a la que ustedes me tendieron a mí. La diferencia es que la mía funcionó y la de ustedes no. El comisario se llevó a Bruno esposado y me explicó que Esperanza ya estaba en camino a la comisaría. Esa tarde tuve que ir a declarar. Fue terrible ver a mi propia hija sentada en una celda, vestida con el uniforme de detenida, llorando como cuando era chica y había hecho alguna travesura. Pero sus lágrimas ya no me conmovían. Sabía que eran lágrimas de frustración por haber sido descubierta, no de arrepentimiento por haber querido matarme. El fiscal me explicó que con todas las pruebas que yo había reunido, más la confesión que Bruno había hecho delante de los policías, el caso estaba cerrado. Esperanza y Bruno iban a ser procesados por tentativa de homicidio, agravado por el vínculo y por asociación ilícita con fines de estafa. Iban a pasar varios años en prisión. ¿Qué va a pasar con mis nietos?, le pregunté. El fiscal me dijo que como yo era el abuelo paterno y el único familiar directo sin antecedentes penales,
Los chicos podían quedar bajo mi tutela si yo aceptaba hacerme cargo de ellos. Era una ironía terrible. La misma casa donde Esperanza había venido a matarme se iba a convertir en el hogar de los hijos que ella había abandonado por su ambición. Matías y Lucía se enteraron de todo esa misma noche. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Chicos, les dije cuando los senté en el living, sus padres tuvieron problemas muy serios con la justicia. Van a estar detenidos por bastante tiempo. Ustedes pueden quedarse acá conmigo o podemos buscar otros familiares que se hagan cargo. Matías, el más grande, me preguntó directamente, ¿es verdad que mamá te quería matar, abuelo? No le mentí. Sí, Matías, es verdad. Tu mamá y tu papá planeaban hacerme un accidente para cobrar un seguro de vida. Lucía se largó a llorar. Matías se quedó callado durante mucho tiempo antes de decir, nosotros nos queremos quedar con vos, abuelo. No tenemos a dónde ir. Los primeros meses fueron difíciles para todos. Los chicos tenían que procesar que sus padres eran criminales que habían intentado matar a su abuelo. Yo tenía que aprender a criar adolescentes a los 72 años. Tenía que explicarles por qué su mamá había elegido el dinero sobre la familia. Tenía que ayudarlos a entender que ellos no tenían culpa de nada. Pero de a poco fuimos encontrando nuestro ritmo. Matías empezó a ayudarme con las tareas de la casa. Lucía me enseñó a usar WhatsApp para comunicarme con sus maestros del colegio. Los dos empezaron a contarme cosas sobre sus vidas, sus amigos, sus problemas adolescentes. Empezamos a ser una familia real por primera vez. El juicio de Esperanza y Bruno duró 6 meses. Yo tuve que testificar varias veces, relatar toda la historia, mostrar las grabaciones, explicar cómo había descubierto el plan. Cada vez que veía a mi hija en el banquillo de los acusados, me dolía el alma, pero sabía que había hecho lo correcto. El día de la sentencia, Esperanza me miró desde su lugar y me dijo, «Papá, nunca te voy a perdonar lo que nos hiciste. Nunca te voy a perdonar que nos hayas traicionado de esta manera. Nos traicionaste», me dijo, como si yo hubiera sido el traidor y no ella. Como si proteger mi propia vida fuera un acto de traición hacia la hija que quería asesinarme. El juez le dio 8 años de prisión a Esperanza y 10 años a Bruno. Cuando escuché la sentencia, sentí alivio, pero también una tristeza enorme. Mi hija iba a pasar los mejores años de su vida en una celda por haber elegido el dinero sobre la familia. Sus hijos iban a crecer sin sus padres porque ella había preferido un seguro de vida a seguir siendo madre. Han pasado 2 años desde el juicio. Matías ya tiene 18 y está estudiando para ser ingeniero. Lucía tiene 16 y quiere ser psicóloga para ayudar a familias con problemas como los que vivimos nosotros. Los dos son chicos maravillosos que han sabido superar la vergüenza de tener padres criminales. Esperanza me manda cartas desde la cárcel. Cartas donde me culpa de su situación, donde me dice que todo es mi culpa por no haberle dado dinero cuando ella lo necesitaba. Cartas donde insiste en que ella no tenía intención de matarme realmente, que todo era solo una forma de presionarme para que la ayudara económicamente. Mentiras que se cuenta a sí misma para poder dormir por las noches. En una de sus últimas cartas me escribió algo que me partió el alma. «Papá, vos nunca entendiste lo desesperada que estaba. Bruno había perdido el trabajo, los chicos necesitaban cosas para el colegio. Nos iban a echar del departamento por no pagar el alquiler. Cuando vi que tenías toda esa plata guardada y vivías como un pobretón, me dio bronca. ¿Por qué vos tenías que vivir para siempre y nosotros teníamos que sufrir esperando que te murieras naturalmente?» Esa carta me mostró que mi hija seguía sin entender lo que había hecho mal. No era que había intentado matarme por dinero. Era que yo no había tenido la generosidad de morirme más rápido para resolver sus problemas económicos. Era que yo había sido egoísta al querer seguir viviendo mientras ella tenía necesidades que resolver. Era que mi longevidad era una inconveniencia para sus planes financieros. Yo no le respondo las cartas porque ya entendí que la persona que las escribe no es la hija que yo crié. Es una extraña que comparte mi sangre pero no mis valores. Es alguien que aprendió a calcular el valor de las relaciones familiares en dinero. Es alguien que perdió la capacidad de distinguir entre necesidades y caprichos, entre problemas temporales y soluciones permanentes. Los chicos
¿Han leído algunas de esas cartas? Porque yo creo que tienen derecho a conocer los pensamientos de su madre. Después de leer una donde ella se quejaba de que yo la había traicionado al denunciarla, Matías me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Abuelo, mi mamá vive en un mundo paralelo donde ella es la víctima y vos sos el malo. En ese mundo, defenderte de que te maten es traición y tratar de matar a tu padre es desesperación justificada. Lucía también leyó las cartas y tuvo una reacción que me sorprendió por su madurez. Abuelo, a mí me da lástima mi mamá, no porque esté presa, sino porque no puede ver lo que perdió. Perdió a su familia por dinero que se iba a gastar en 2 años. Cambió el amor de sus hijos y de su padre por 200,000 pesos. Es el negocio más idiota que alguien puede hacer. Tiene razón, Lucía. Esperanza cambió una familia que la quería por dinero que se habría terminado. Cambió la posibilidad de envejecer rodeada de gente que la cuidara por unos años de libertad financiera. Cambió el respeto de sus hijos por la satisfacción de resolver problemas económicos temporales con una solución definitiva. Ahora que han pasado 2 años desde el juicio, puedo ver las consecuencias completas de sus decisiones. Matías terminó la escuela secundaria con las mejores notas de su clase y ganó una beca para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional. Cuando le preguntaron en la entrevista quién había sido su inspiración para elegir esa carrera, respondió: mi abuelo, que me enseñó que los problemas se resuelven con inteligencia y paciencia, no con desesperación y violencia. Lucía está en 4º año del secundario y ya decidió que quiere estudiar psicología para especializarse en terapia familiar. Quiero ayudar a familias que tienen problemas como los que tuvimos nosotros, me explica cuando le pregunto por qué eligió esa carrera. Quiero evitar que otros chicos pasen por lo que pasamos nosotros, o que otros abuelos tengan que defenderse de sus propios hijos. Los 2 chicos han crecido con una sabiduría emocional que muchos adultos no tienen. Han aprendido a valorar la estabilidad, la honestidad, la lealtad familiar real. Han entendido que la familia no es solo gente que comparte tu sangre, sino gente que comparte tus valores. Han desarrollado una ética del trabajo y una perspectiva del dinero que sus padres nunca tuvieron. Cuando Matías cumplió 18 años, le expliqué toda la situación financiera que había dejado preparada para él y para su hermana. Le mostré las cuentas de ahorro que había abierto con el dinero del seguro, las inversiones que había hecho en su nombre, el fideicomiso que garantizaba su educación universitaria. Su reacción me conmovió. Abuelo, me dijo, mis padres quisieron matar por 200,000 pesos y vos nos aseguraste un futuro con mucho más dinero que eso, pero lo hiciste trabajando, ahorrando, invirtiendo inteligentemente. La diferencia no está en la cantidad de plata, está en cómo se consigue esa plata. Ellos querían dinero rápido y fácil. Vos nos das dinero ganado con dignidad. Tiene razón. La diferencia no está en cuánto dinero tenés, sino en cómo lo conseguiste. El dinero manchado de sangre no trae felicidad. El dinero robado no trae tranquilidad. El dinero ganado con traición no construye familias, las destruye. Pero el dinero ganado con trabajo, ahorro, sacrificio y amor familiar, ese sí construye futuro. A los 76 años, he aprendido cosas que nunca pensé que iba a necesitar aprender. He aprendido que el amor familiar no es incondicional, que hay líneas que no se pueden cruzar ni siquiera en nombre del parentesco. He aprendido que protegerse de gente tóxica no es egoísmo, es supervivencia. He aprendido que a veces la familia verdadera no es la que te toca por nacimiento, sino la que elegís por valores compartidos. Los chicos no han ido a visitarla nunca. Ellos decidieron solos que no querían ver a su madre en prisión. Matías me dijo una vez: abuelo, para mí mi mamá murió el día que supe lo que quería hacerte. La mujer que está presa no es mi mamá. Mi mamá era la que me cuidaba cuando estaba enfermo, no la que planeaba matar a su propio padre. Hace 6 meses vendí la póliza de seguro que había firmado. Ironías de la vida. Al final terminé cobrando yo mismo el seguro que ella había contratado para mi muerte. Con esa plata abrí cuentas de ahorro para Matías y Lucía. Dinero para sus estudios universitarios. Dinero para que tengan un futuro mejor que el que tuvieron sus padres. También doné una parte importante a la Fundación Esperanza de Vida,
la misma donde había puesto mis ahorros cuando pensé que me iban a matar. Con esa donación, la fundación pudo abrir una casa nueva para chicos que, como mis nietos, perdieron a sus padres por decisiones equivocadas. A los 74 años, estoy criando adolescentes y aprendiendo a usar redes sociales. Estoy yendo a reuniones de padres en el colegio y discutiendo sobre horarios de salidas nocturnas. Estoy viviendo una segunda juventud paternal que nunca pensé que iba a tener. Y lo más extraño de todo es que soy más feliz ahora que cuando tenía a mi hija, porque ahora tengo una familia real. Una familia que me elige todos los días, que me agradece lo que hago por ellos, que me cuida cuando estoy cansado. Una familia que no calcula cuánto valgo ni cuándo me voy a morir. Una familia que me quiere por quien soy, no por lo que puedo darles cuando me muera. El domingo pasado Matías me dijo algo que me llegó al corazón. Abuelo, gracias por habernos salvado de convertirnos en hijos de asesinos. Si vos no los hubieras parado, mamá y papá habrían terminado matándote y nosotros habríamos crecido con esa culpa para siempre. Al final, al salvarte a vos mismo, también nos salvaste a nosotros. Tiene razón. Al proteger mi vida, también protegí el futuro de mis nietos. Al denunciar a mi hija, les evité crecer con padres criminales que los habrían corrompido con su codicia. Al enfrentar la traición familiar, les enseñé que hay cosas que no se pueden tolerar aunque vengan de la gente que más queremos. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de traición y supervivencia, quiero que sepas algo importante. Nunca confíes ciegamente en nadie solo porque comparten tu sangre. La familia verdadera se gana con acciones, no se hereda con genes. La familia verdadera te protege, no te usa. Si alguien cerca tuyo empieza a hacer preguntas raras sobre tu dinero, sobre tus seguros, sobre tu salud, presta atención. Si alguien insiste demasiado en que contrates cosas que no necesitas o en que firmes papeles que no entendés, desconfía. Si alguien cambia de actitud de repente y se vuelve demasiado generoso o demasiado preocupado por vos, investiga por qué. Tu vida vale más que cualquier dinero. Tu dignidad vale más que cualquier herencia. Y tu seguridad vale más que cualquier relación familiar, por importante que parezca. Nunca te dejes manipular por gente que ve tu muerte como una solución a sus problemas. Contame si esta historia te sirvió para entender algo sobre tu propia familia. Contame si vos también tuviste que poner límites con gente que creías que te quería. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que mi experiencia puede ayudar a otros a protegerse de quienes dicen amarlos, pero en realidad solo aman lo que pueden sacarles. Al final, la frase «con ese seguro vivirás bien, papá», se convirtió en una profecía que mi hija nunca imaginó. Sí, estoy viviendo bien, mejor que nunca, sin su traición, sin su codicia, sin su falso amor. Estoy viviendo bien con los nietos que ella abandonó y con la tranquilidad de saber que detuve a tiempo a quien quería matarme por 200,000 pesos. Cuando Esperanza salga de la cárcel dentro de 6 años, se va a encontrar con que sus hijos ya son adultos independientes que no la necesitan. Se va a encontrar con que su padre siguió viviendo mucho más de lo que ella había calculado. Se va a encontrar con que el dinero que tanto quería conseguir se usó para darles educación y futuro a los chicos que ella abandonó por su ambición. Esa va a ser mi venganza final. No que ella esté presa, sino que cuando salga descubra que la vida siguió sin ella, que sus hijos crecieron sin extrañarla, que su padre prosperó sin necesitarla, que todo el plan que había hecho para quedarse con mi dinero terminó beneficiando a las únicas personas que realmente merecían ese beneficio, los inocentes que pagaron por sus decisiones equivocadas.